la clase. Me dicen si se ve, por favor. Sí, se observa. Sí, se ve claramente. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por atender nuevamente la convocatoria para esta sesión de la semana 3. Como han podido ver en el aula virtual, ¿verdad? Ha sido una semana con bastante actividad para ustedes y expectativas, me imagino, por todas las indicaciones que se les ha colocado, más el material que ya han podido revisar. La clase de ahora vamos a ver todo el tema de las herramientas para la gerencia de calidad y que es realmente importantísimo cada una de las herramientas que vamos a revisar porque esas van a servirle a ustedes para su trabajo final de este módulo. Entonces, revisando el apartado del foro en donde se les solicitó a ustedes que conformaran sus equipos de trabajo y que definieran un problema a intervenir. Gracias porque todos realmente se han anotado. Solo hay 3 participantes que no me aparecen que estén en ningún grupo, entonces ya vamos a ver esa parte. Haciendo una revisión, el grupo 1, por ejemplo, ha quedado conformado por 7 personas y el tema que han puesto como problema identificado para poder hacer posteriormente una intervención es la relación del número de pacientes por recurso de enfermería, ¿verdad? Ya vamos a ver ese tema. El grupo 2 está conformado por 8 personas. Ahí sí han puesto ustedes como tres opciones de posibles problemas que han identificado. Uno es el triage, otro es los medicamentos, luego, bueno, son 4, ¿verdad? Luego el perfil de los equipos de salud, ¿verdad? Y la elaboración de un manual de calidad, ¿verdad? Ahí hay 4 y ya vamos a ver también cómo sería la dinámica para que ustedes, con las herramientas que veamos ahora, puedan priorizar y quedarse con un solo problema a intervenir. El grupo 3 está integrado por 6 personas y han colocado como problema a analizar para luego hacer la intervención la calidad de atención de los pacientes en el triage, ¿verdad? Que esto ustedes ya lo habían mencionado también en la sesión número 2. Y el grupo número 4 está conformado por 7 personas y se quedaron con el tema planteado del parto domiciliar. Entonces, en esto ahorita tenemos 4 grupos y hay 3, en total son 28 participantes que están ya distribuidos en los diferentes grupos que he mencionado y quedarían pendientes 3 personas que no las veo en ninguno de los equipos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que todos estén integrados en cualquiera de los 4 grupos. Quizás el grupo que tiene 8 personas, que es el grupo número 2, que lo lidera, entiendo yo, la doctora Claudia Mejía, o ahí ustedes se van a distribuir los roles, ese grupo sí ya no podría admitir ningún otro participante. Entonces, los 3 participantes que faltan, la recomendación es que se integren al equipo del grupo 3, ¿verdad? 2 personas para que queden 8 como integrantes, ahorita tiene 6, y la tercera persona se puede integrar ya sea en el grupo 1 o en el grupo 4. Entonces los equipos nos quedan más o menos balanceados, ¿verdad? Para poder trabajar su propuesta de intervención. No sé si en este sentido había alguna pregunta porque varios me estuvieron escribiendo al aula virtual, ¿verdad? Con algunas interrogantes sobre qué tema escoger. Ahí ustedes lo van eligiendo. Entonces, abriría estos 5 primeros minutos antes de empezar la clase, por si hay alguna duda en estos temas. Y en el caso del grupo 2, que tiene 4 temas, sí tendrían que, una vez que veamos las herramientas, van a hacer la priorización. Abro el micrófono para las preguntas, dudas, comentarios que tengan. ¿Todo claro o tienen algún comentario?
Oh, claro, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ok, entonces las 3 personas que faltan, que por lo que veo ahorita en los que están conectados, no están, porque una de ellas es Blanca, que ella pues por la situación del esposo no nos ha comunicado si va a continuar o cómo va a ser. Y hay otras 2 personas que no sé, que yo le voy a escribir, digamos, aparte para que se incorporen. Entonces, ¿cuál es la idea para que ustedes vayan tomando nota en el desarrollo de la clase de hoy? La idea es la siguiente. Ustedes ya hicieron la primera etapa, que es integrarse en equipo. Han hecho un segundo paso, que es un esfuerzo importante, que es identificar una problemática, ¿verdad? Que un poco les ayudó la herramienta de los 6 sombreros, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes cuando ya estén en equipo trabajando, identifican que hay otras problemáticas y desean cambiar el problema a intervenir, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos con las metodologías que vamos a aprender este día. Entonces, cada equipo, como se les ha puesto las indicaciones en el aula, ¿verdad? Una vez que ha identificado la problemática, va a aplicar al menos 2 herramientas de las que veamos ahora. ¿Cuál es una que sí todos van a aplicar? Es la lluvia de ideas y la matriz de Hanlon. También se las he puesto, la matriz de Hanlon se las he puesto en Excel ya con puntaje, con fórmulas en el aula virtual para facilitarles esa priorización y ya les voy a explicar cómo se trabaja esa matriz. Y la primera parte, digamos, con el trabajo que ustedes culminan este módulo, ¿verdad? Ya fueron evaluados con el foro. Hay 5 personas que no han completado el foro, así que por favor tienen todavía este día para poderlo completar, porque yo ya mañana cerraría esa fase de evaluación de ese foro, y ese foro es evaluado. Entonces, las 5 personas que faltan, por favor lo contestan y yo ya mañana les asigno la nota según el puntaje que han adquirido. Luego, trabajarán a partir de ahora, digamos, mañana se organizarán para que durante la semana yo voy a abrir un foro de preguntas, consultas, y si hay necesidad que nos enlacemos virtualmente, pues con mucho gusto nos coordinamos y lo hacemos en el transcurso de la semana, para que ustedes en la clase del próximo sábado, en la sesión, va a estar dedicada a la presentación, ¿verdad?, de cómo va a ser la estructura del proyecto de intervención que van a desarrollar a lo largo del posgrado y cuál sería la primera parte que están desarrollando de ese formato del proyecto de intervención. Entonces, en este sentido, va a ser importante que ahora vayamos tomando nota de algunas herramientas que a ustedes les parece interesante, ¿verdad? Para que luego ustedes en el transcurso del posgrado vayan aplicándola con mayor profundidad en los diferentes módulos. ¿Preguntas hasta aquí? Está bien, doctora. No, ninguna. Ok, excelente. Claro, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio. La sesión de ahora está dedicada a conocer las diferentes herramientas para la gerencia de calidad, ¿verdad? Y vamos a poner la cámara en pausa para que no me consuma tanto. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Las herramientas para la mejora continua de la calidad. Hay cualquier cantidad, ¿verdad?, de herramientas. Sin embargo, para el ámbito de salud y por la experiencia previa y el trabajo que se tiene en los diferentes niveles de atención del sector salud aquí en el país, les he hecho una selección de las herramientas que son de más fácil aplicación y más frecuente aplicación y que también les va a permitir a ustedes desarrollarlas con los diferentes módulos que el posgrado ha diseñado. Entonces vamos a hacer un recorrido por todo ese menú de herramientas para la mejora continua de la calidad. Tenemos la lluvia de ideas, el formato de acuerdo,
la matriz de Hanlon, el árbol de problemas, el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, que también les he colocado la plantilla para mayor facilidad en el aula virtual. Vamos a ver el método de las 5S y luego una serie de herramientas que sirven para la presentación de los datos que ustedes puedan ir obteniendo a lo largo del proceso de la intervención. Muchas de estas herramientas, sin duda alguna, ustedes ya las han escuchado, algunos ya las habrán aplicado, ¿verdad? A veces algunos nombres suenan un poco complicados, pero ya verán ustedes que es de muy fácil aplicación y comprensión. En el momento que ustedes necesiten hacer una pausa, hacer un alto, una duda que tengan o consulta, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Tienes que meterte a Zoom. Ajá. Porque aquí no saliste de la... Les agradecería que mientras se está dando la clase, o sea, la exposición, todos podamos tener en silencio los micrófonos y en la medida que necesiten hacer la participación, pues habilite el micrófono quien va a hacer la pregunta o la reflexión. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante contar con estas herramientas para la gestión de calidad? Primero, porque es necesario ir haciendo un proceso metodológico y una ruta de trabajo que nos permita identificar diferentes problemáticas, analizar datos, ¿verdad? También aprender a analizar diferentes escenarios en donde se desarrollan pues cualquier cantidad de problemáticas en el sector salud. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y porque eso permite en forma más sistemática y ordenada poder establecer una ruta de trabajo y poder también generar diferentes opciones de intervención y tomar las decisiones basadas en esa información. Como podemos observar ahí, el éxito de la aplicación de estas herramientas en realidad depende mucho de la habilidad que se vaya adquiriendo con el tiempo en la aplicación de las mismas, el ordenamiento que se le vaya dando a cada uno de los datos dentro de un proceso que estamos analizando y que también ustedes puedan ahondar en el conocimiento, en la lectura y recibir una capacitación en diferentes ámbitos, ¿verdad? Para perfeccionarse en una o dos o tres herramientas, ¿verdad? Sí es importante que ustedes conozcan un menú variado, pero no implica que sean expertos en el 100% de las herramientas. La recomendación que siempre les hago yo a todos los equipos es que aprender paso a paso, 1, 2, 3 máximo herramientas, aprenderlas bien, aplicarlas con frecuencia y en la medida que ustedes se van perfeccionando, ahí van a ir viendo qué otro tipo de herramientas dentro de ese menú o esa caja de herramientas que les damos, ustedes van a ir incorporando. ¿Cuál es el objetivo de conocer todas estas herramientas? Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Poder tener una diversidad de opciones para analizar las problemáticas, para esquematizar los escenarios y para poder hacer la distribución de las actividades, ¿verdad? Para la resolución de los diferentes problemas que se hayan identificado. Como ya veíamos nosotros en las clases anteriores, es importante ir generando una cultura organizacional, una cultura de calidad dentro de las organizaciones o las instituciones que integran el sistema de salud, sea la tipología de institución que sea, ¿verdad? O la categoría de servicio de salud que sea, unidad de salud, clínica comunal, unidad médica, hospital departamental, hospital básico, hospital regional o un hospital de tercer nivel. Lo que se requiere es ir convirtiéndonos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros en verdaderos agentes de cambio que permitan ir generando y transformando esta cultura organizacional, ¿verdad? Que vaya obteniendo una meta para la mejora continua. Y como ustedes lo habían planteado también en el foro, ¿verdad? En donde se les solicitaba que identificaran los modelos de calidad más aplicables al sector salud,
veo que también casi que la mayoría, por no decir todos, se inclinaron por el modelo EFQM, ¿verdad? Que es el modelo que nos conlleva a una fase de autoevaluación, ¿verdad? Y a un proceso de la mejora continua para alcanzar la excelencia. Cuando nosotros introducimos este elemento de la autoevaluación, sin duda alguna hay un quiebre dentro de los equipos de trabajo porque no es tan fácil entrar en un proceso autoevaluativo, ¿verdad? Muy sincero y que realmente nos ponga, que nos expongamos y nos ponga de manifiesto o expuestos ante los demás, ¿verdad? Sobre algunas brechas que debemos de cerrar. Entonces, eso es la idea de ir viendo las herramientas este día. Solo como recordatorio con los modelos que hemos visto, y muchos también se inclinaban por el ciclo de Deming, ¿verdad? Las herramientas lo que buscan es definir un problema, ¿verdad? A identificar y dar inicio a un proceso activo y colaborativo para actuar en pro de la mejora continua, hacer una planificación, ejecutar esa planificación y establecer también un proceso de monitoreo, evaluación para la verificación del paso a paso de lo que nos hemos trazado. Cuando nosotros hablamos del ciclo PEVA, ¿verdad? Que no es más que la traducción del ciclo de Deming, necesitamos nosotros definir un proyecto ante una problemática identificada. Por eso se les invitaba a ustedes a, una vez conformados los equipos, identificaran, ¿verdad? Una problemática. Hay grupos que han identificado 4 problemáticas, entonces ya vamos a ver cómo pueden ir haciendo esa priorización para quedarse con una. Y a partir de esa problemática, describir cuál es la situación actual. Voy a tomar como ejemplo el tema del grupo 4, que habla del parto domiciliar. Ok, ustedes ya identificaron una problemática, se llama parto domiciliar, pero para que eso tenga una connotación que me determine a mí o me dé la pauta que necesito mejorar, necesito describir qué es lo que está pasando con el parto domiciliar. Nos está incrementando la muerte materna, nos está incrementando las infecciones puerperales, nos está incrementando la muerte neonatal, se están presentando casos de asfixia neonatal, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, hay que hacer una descripción, ¿verdad?, de la situación actual, del problema que eso está aconteciendo, para poder encontrar, ¿verdad?, cuáles son las causas o las posibles causas de ese detonante. O sea, ¿qué nos está provocando que se esté dando el parto domiciliar si hoy en día el acceso al parto hospitalario es casi del 100%? ¿Qué es lo que nos está haciendo como detonante el parto domiciliar? Nos está generando la infección puerperal, nos está dando hemorragia posparto, estamos teniendo demora 3 en la atención del parto y eso nos genera una muerte materna, ¿verdad? ¿Qué es la demora 3? La demora 3 es cuando hay un retraso en que la paciente tenga toda la atención del servicio de salud más cercano en las mejores condiciones, ¿verdad? A eso se le llama la demora 3. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de la atención prenatal que se ha tenido y también conocer cómo está la red organizada para dar respuesta a la atención de ese parto. Entonces, una vez se ha identificado eso, decir parto domiciliar es muy amplio. Entonces, hay que hacer una discriminación y hoy lo vamos a aprender a hacer. En el caso, por ejemplo, de la calidad de atención del paciente en triage, en el caso del grupo 3, ¿qué es lo que pasa con la calidad de atención del paciente que está en triage? ¿Será que el paciente no entiende qué es el triage? ¿O será que al paciente solo se le da el ticket y le dice, ay, mire, usted pasa que usted es verde o usted es amarillo? El rojo definitivamente se pasa de un solo porque es una máxima, ¿verdad? Emergencia. Entonces, el paciente está insatisfecho porque no les hemos explicado que el verde va a demorar hasta 4 horas y el amarillo va a demorar hasta 2 horas o media hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese problema? Y así podemos ir tomando cada uno
de los temas que ustedes han puesto en su grupo de trabajo. Por ejemplo, en la relación del número de pacientes versus enfermeras, ¿verdad? O sea, ese es un indicador de calidad y de eficiencia de los sistemas de salud, ¿verdad? Número de pacientes o número de recursos de salud, ya sea enfermera, médico, paramédico, ¿verdad? Por cada 10,000 pacientes o por cada 5,000 pacientes. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el interés de estudiar esa relación? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿Se ha quedado estancada? O sea, hay que ponerle apellido a esa problemática. Luego tenemos en el caso del grupo 2, que han escogido 4 temas. Entonces, en eso van a tener ustedes que elegir mediante la lluvia de ideas y la priorización a través de la matriz de Hanlon, con cuál de esas problemáticas ustedes van a trabajar. Por ejemplo, tomemos el último tema que han puesto ustedes ahí, la confección de un manual de calidad. ¿Por qué quieren elaborar un manual de calidad? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes que les genera a ustedes esa necesidad de intervenir una problemática y que consideran que elaborando un manual de calidad puede resolverse esa problemática? Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo esto del actuar, del planificar, del hacer y del verificar, es un poco irnos por esta ruta, ¿verdad? Ir viendo el problema, analizando las posibles causas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual y cuál es la que queremos, hacia dónde queremos llegar, para luego ir trabajando todo el paso a paso, que eso no lo van a resolver ustedes con el módulo 1, sino que lo vamos a ir construyendo en el transcurso del posgrado, y que cada uno de los docentes les va a ir dando todo este seguimiento, y por mi parte también les voy a acompañar de principio a fin en esta construcción. Como parte importante de un ciclo de mejora continua, es determinante establecer estos 4 momentos, ¿verdad? Yo les he puesto algunos ejemplos de herramientas que se pueden ocupar para cada uno de los pasos, pero ustedes, en la medida que vayan revisando el material que les damos, ustedes pueden decir, no, mire, realmente yo, además de la lluvia de ideas, voy a ocupar en el paso 1 el diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Otro podrá decir, no, miren, en realidad yo no voy a ocupar el diagrama de Ishikawa, sino que me voy a ir nada más por la priorización con la matriz de Hanlon, y luego voy a ir determinando un árbol de problemas, por ejemplo. Entonces, esto no está escrito en piedra, es solo una primera, digamos, esquematización de cómo podemos ir construyendo y aplicando las diferentes herramientas que nosotros aprendamos ahora. Entonces, el procedimiento del trabajo para un proyecto de intervención o un proyecto que busque la mejora continua, ya ustedes dieron el primer paso, que es enlistar problemas, ¿verdad? Ahorita algunos solo han puesto uno, pero seguramente cuando estuvieron en su sesión, y yo recuerdo que en las salas que pude incorporarme el día que vimos la metodología de los 6 sombreros, muchos hablaban de 2, 3, 4 problemas, ¿verdad? Y se quedaban con uno. Entonces, ese enlistar problemas es un primer paso. Luego hay que jerarquizar los problemas, los de mayor complejidad a menor complejidad, y aquí es donde viene la matriz de priorización. Una vez que yo he hecho la priorización, analizo las causas de ese problema. Una vez que yo he analizado las posibles causas, ¿verdad? Podemos encontrar, ya vimos en el caso del parto domiciliar, una serie de efectos que puede estar dando el que se dé un parto domiciliar, pero tenemos que irnos más atrás. ¿Qué es lo que me está provocando o causando que la señora que ha llevado su control prenatal, que ha cumplido con todo, que se le inscribió tempranamente, o sea, antes de las 12 semanas, que fue adherente a todos los controles, que siguió todas las indicaciones, termina en un parto domiciliar? Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué le produjo a ella eso? ¿Será que hay un temor de ir al hospital? ¿Hay un tema cultural? Por ejemplo, en departamentos como Sonsonate, La Unión, por ejemplo, en donde todavía hay
pues muchos asentamientos indígenas, ellos prefieren el parto en su casa, ¿verdad? Hay un porcentaje mínimo, pero todavía persiste el tema bicultural, ¿verdad? Que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, una vez que analizamos esas posibles causas, empezamos nosotros a discriminar y a proponer diferentes soluciones para eso. Habrán soluciones que son de corta acción o de corto plazo para ver un resultado prácticamente de inmediato y otras que requerirán tomar un poco de más tiempo, ¿verdad? Para luego, cuando ustedes ya tienen una propuesta de solución, se presenta al nivel directivo para poder empezar a trabajar el proyecto de mejora o la intervención. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora, todo claro. Ok. No, doctora. Ok, entonces vamos a empezar con la lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Es una herramienta que nos permite a nosotros, ¿verdad? Promover, digamos, ustedes como jefes de departamento, como directores de hospital, como coordinadores de un área, el cargo que tengan, ¿verdad? Incluyendo los cargos de colaboradores técnicos que son, de verdad les digo, cruciales, porque si bien es cierto, no tienen una jefatura o un nombre de jefatura, un colaborador técnico es esencial porque es el que está en el medio, ¿verdad? Es el que está viendo todo, pero que no tiene la suficiente jerarquía para indicar dar un lineamiento y tampoco tiene, digamos, toda la posibilidad de convocar a todo un equipo, sino que requiere de seguir ciertos canales de comunicación y jerarquía. Entonces, la lluvia de ideas permite, ¿verdad? Y favorece el trabajo en equipo, poner de manifiesto todas las habilidades y todas las competencias del equipo y darle la oportunidad a todos de expresar cuál es la opinión que tienen acerca de una problemática, ¿verdad? Para la lluvia de ideas es un tema pues bastante, es una herramienta muy fácil de usarla, ¿verdad? Se requiere que haya alguien que esté dirigiendo el pleno de la discusión, otro que vaya consignando, ¿verdad? En un papelón o en una pizarra, ¿verdad? Tomando nota de cuáles son las ideas que dan los diferentes miembros que están ahí presentes en la reunión. Y teniendo en cuenta que aquí no hay opiniones buenas ni malas. Todas las opiniones debemos nosotros de consignarlas en ese listado, en ese papel, en esa pizarra. Eso también, aunque no lo crean ustedes, el que yo vea reflejada en la pizarra mi opinión, mi idea, mi situación planteada, ya me genera a mí un nivel de confianza y de apropiación y de empoderamiento de que soy parte de un equipo. Me toman en cuenta mi opinión. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con quien lidera el proceso, porque en muchas ocasiones, y dejaríamos de ser humanos, ¿verdad?, pero en muchas ocasiones empezamos el que está liderando el proceso de hacer, digamos, fluir las ideas y el otro que está consignando, puede darse un choque que desmotive al equipo, ¿verdad? Pero no, eso no lo copies, que eso no es importante. O sea, hay que evitar los juicios de valor, hay que promover un ambiente de confianza armónico y hacerles ver desde el principio todas las opiniones son útiles. En diferentes momentos, pero todas son de utilidad, ¿verdad? Y hay que consignarlas. Entonces, en el procedimiento, ¿verdad? Ya les decía, debe de haber alguien que está facilitando el proceso de hacer brotar las ideas, ¿verdad? Y que las vayan comunicando. Debe de haber otra persona designada para ir tomando nota en la herramienta que ustedes quieran, pizarra, y directamente en la computadora o en el papelón. Yo, por lo general, siempre recomiendo que se ocupe un instrumento visible, puede ser una pizarra o los papelones, ¿verdad? Para que la gente vea qué es lo que se está escribiendo, porque muchas veces también me ha tocado ver que alguien lo va consignando en la computadora por mayor facilidad, pero
alguien dice un problema y el que escribe otra cosa, escribe lo que a él le parece o a ella, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un tema de sesgo. Entonces, para ser transparentes y generar ese ambiente que queremos, es bueno hacerlo así visible. Y lo que les decía, ¿verdad? Hay que observar que las ideas no sean discutidas. Eso es un punto clave. Es el que inicia el liderazgo de hacer la conducción del proceso. Es clave que les explique. Todas las ideas son buenas. Vamos a hacer una lista, ¿verdad? Vamos a garantizar que cada uno nos diga una idea, ¿verdad? Porque si no, se monopoliza la conversación y 1 o 2 o 3 participan y el resto solo sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no, lo que queremos es un proceso participativo. Se hace la lista de las ideas, ¿verdad? Y hay que hacerle ver de que las ideas no se van a discutir ahí. Ahorita es de hacer un listado de las ideas, ¿verdad? Importante, toda idea será revisada para aclarar que se entienda. Las ideas son registradas todas, ¿verdad? Y que aquí lo que les decía, donde todos la puedan ver. Y luego, ¿verdad? Se hace un listado y se les dice, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Todas las ideas que ustedes nos han dado han sido consignadas y ahora viene un proceso de evaluación de esas ideas para ver cuáles son las que vamos a priorizar para resolver una problemática. Eso les permite a todos sentirse que han participado, que son parte del problema y que también son parte importante de la solución. Entonces, aquí, ¿verdad? Siempre hay alguien que está liderando el proceso, alguien que está anotando, ¿verdad? Que siempre se elige un moderador o secretario, alguien que va dando la palabra para que no se haga un desorden, ¿verdad? De que ni se entiende lo que están diciendo. Luego hay que hacer un análisis y seguramente van a haber ideas que se repiten, no importa, ustedes las anotan. ¿Verdad? No vamos a decir, no, esta ya la dijeron, pensé en otra, no, todas se anotan. Y luego se hacen grupos de ideas. Aquellas que se repiten o que son comunes, ¿verdad? Se van haciendo grupos de ideas de manera que sientan pues de que todo se va tomando en cuenta. Una vez han hecho ese enlistado, ¿verdad? Está un formato de acuerdos. Esta en realidad es una propuesta, pero ustedes lo pueden hacer más sencillo, le voy a decir cómo. Entonces, por ejemplo, ustedes acá van a elegir un problema. Vamos a seguir, digamos, con el tema de, puede ser la calidad de atención del paciente en triage. Entonces, ustedes les dicen, bueno, nos hemos reunido aquí porque tenemos mucha queja del paciente, las encuestas de satisfacción del usuario nos ha salido de que el triage no está funcionando, que hay mucha demora, que no se le da la atención adecuada, que no hay calidad de atención, etcétera. Y entonces empiezo a hacer la lista de ideas, ¿verdad? De por qué podría estarse dando esa situación. Entonces, hago aquí el enlistado, ¿verdad? De las ideas más comunes y luego yo voy diciendo, bueno, ok, de todas estas 20 ideas que han salido, hay varias que son comunes y hemos sacado estas. ¿Están todos de acuerdo? Sí, no, o puede haber alguna diferencia y se discute. Entonces se selecciona una de las tareas, digamos, que hay ahí y empiezan a desglosar qué necesitan ustedes para mejorar en ese problema. Empiezan a distribuir las funciones, quién va a hacer tal cosa, en cuánto tiempo lo va a hacer, en qué tiempo, ¿verdad? En qué lugar se hará, ¿verdad? Cada cuánto se va a estar monitoreando el proceso y esta es una forma, ¿verdad? Y puede haber otra forma más sencilla en donde ustedes solo tienen 5 columnas o 4 columnas en donde ponen el problema, ¿verdad? Cuánta frecuencia es lo que tiene ese problema, ya vamos a ver la matriz de Hanlon, y quiénes quedan como responsables para profundizar en esa problemática. Una vez han hecho esa problematización, tienen varias formas para analizar el problema. Una de las formas es el árbol de problema. Entonces, el árbol de problema, ustedes empiezan a ver, ¿verdad? Identifican el problema central, que en este caso sería
calidad de atención en el paciente de triage, pero ahí tendrían que focalizarlo más. ¿Cuál es el problema que se está dando? Largos tiempos de espera, insatisfacción del usuario, pacientes que al final la demora es tal que se van, ¿verdad? Y no reciben la atención, o sea, tienen que ponerle nombre y apellido a ese problema. Identifícanlo, vamos a ir al esquema para que lo entiendan más rápido. Aquí. Después vamos a regresar al Halo. Entonces vienen ustedes y ven el problema, vean. El problema principal y empiezan a hacer como un árbol, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que me está dando ese problema y cuáles son las posibles causas que me generan ese problema? Lo que veíamos con el parto domiciliar. ¿Cuál sería el problema principal? Incremento del parto domiciliar en el eco tal o en el municipio tal, ¿verdad? Que en este caso, si mal no recuerdo, está el doctor Salvador Ramírez ahí, ¿verdad? Doctor Ramírez, creo que está conectado. Así es, doctora. Ahí ok, está. Perfecto. ¿Cuál era el eco en el que está usted? Se llama Eco San Martín, doctora. San Martín, ok. En el municipio de Guaymango, en Aguachapán. De Aguachapán. Así es. Ok. Entonces, el problema principal sería incremento del parto domiciliar en el Eco San Martín, ¿verdad? De ahí ponen toda la caracterización. ¿Qué podría estar generando este problema? Bueno, mire, me está generando que me incremente la infección puerperal, la hemorragia, posparto, la muerte materna, ¿verdad? La asfixia neonatal, etcétera, diferentes efectos. ¿Qué me puede estar causando esta problemática que se llama incremento del parto domiciliar en el Eco San Martín? ¿Posibles causas, doctor Ramírez? Una de las posibles causas que nosotros hemos identificado es realmente que no hay oferta para que nosotros podamos, luego de las 38 semanas, garantizar que las usuarias las podamos trasladar a los hospitales de forma efectiva por no disponibilidad de transporte. Otra de las situaciones es la cultura, ¿verdad? Yo creo que ahí quizás, como lo que usted decía, ahí todavía se maneja la situación de que el parto es más seguro y que es mejor ser atendido por la suegra, por la mamá o por la partera, a ir a un hospital a ser atendido por personal capacitado. Por ejemplo, entonces, y así podemos ir viendo otras causas que puedan haber, ¿verdad? La idea es ir desagregando. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es un tema más, no es tanto de salud, ya vamos a ver otros ejemplos más específicos para salud, pero es para que se comprenda bien el árbol de problemas. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí frecuentes accidentes de autobús, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que está causando? Pasajeros heridos o muertes, ¿verdad? Pasajeros que llegan tarde, la pérdida de confianza en la empresa de transporte, que dicho sea de paso aquí no mucho, ¿verdad? Si cualquier parecido es pura coincidencia, como dicen. Y las posibles causas, conductores imprudentes, la mala condición de los autobuses, las calles en mal estado, o sea, nos puede ir dando una ramificación tal de posibles causas, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado de no ser tan exhaustivos, ni para la determinación de las causas, ni para la determinación de los problemas. Entonces, una vez que hemos hecho eso, nos regresamos nosotros a la priorización utilizando la matriz de Hahn. ¿Cómo sería aquí? Por ejemplo, aquí vamos a poner el problema identificado. Vamos a ocupar el ejemplo del grupo 2 que ha puesto 4 problemas para que podamos ver cuál es el de mayor prioridad. Entonces, el problema, yo aquí he puesto esto solo por ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ir poniendo el ejemplo del grupo 2. Entonces, el primer problema dice triage. En el triage, no sé, el grupo 2, doctora Claudia, ¿cuál era el problema con el triage cuando ponían ahí eso?
Lo del triage lo describió otro colega, doctora. Ujú. ¿Cuál era lo que él veía como problema o por qué era importante abordarlo? Déjeme ver, doctora. ¿Alguien del grupo que le ayude? Sí. Yo, doctora, Cuéntenos. yo fui la que planteé la problemática del triage. Ajá. Yo les comentaba al grupo de que en la unidad de salud donde yo estoy, que es la unidad de salud de Santiago Nonualco, como hay demasiada demanda de pacientes, es una unidad donde es un municipio donde hay gran cantidad de cantones. Entonces, los médicos que vemos no damos abasto, incluso las enfermeras, y que han habido problemas en algunas ocasiones para la selección de triage. En algunas ocasiones hasta el mismo personal de ambulancia, el mismo chofer de la ambulancia ha tenido que hacer la selección de triage porque no damos abasto con los pacientes. No hay un médico o una enfermera que tenga ese rol específico para esa área. Entonces, en algunas ocasiones también han habido accidentes por no priorizar las emergencias también, porque ni médicos ni enfermeras nos hemos dado cuenta en algunas ocasiones de lo que se está seleccionando primero. Entonces, prácticamente que reforzar esa área de triage, pero también por la demanda de pacientes y porque no hay ni suficientes enfermeras ni suficiente personal médico. No hay alguien que tenga ese rol principal. Ok, entonces, ven la importancia. Cuando se va haciendo el listado de los problemas, en el caso del grupo 2, pondrían, y si los otros grupos lo mismo, ¿verdad? Si hay otra problemática para que ustedes puedan hacer el ejercicio de la priorización. Entonces, en este pondrían en la parte 1, en donde dice movilidad, ustedes lo sustituyen por aplicación del triage, aplicación inadecuada del triage. Algo así tendrían que poner. El segundo problema, ¿cuál sería? Como están poniéndose elaborar un manual de calidad, por ejemplo, sería ausencia de un manual de calidad o un manual de procedimientos de la calidad, una cosa así. Ese sería el problema 2. El problema 3, ustedes han puesto aquí que van a trabajar en el perfil de los equipos de salud. Me imagino que tiene que ver con el tema de desarrollo de competencia, temas de capacitación. Entonces ponen acá limitado desarrollo de recurso humano o ausencia o inexistencia de un plan de desarrollo de recurso humano. Podría ser un problema. Entonces, así ustedes van enlistándolo. Luego, en la intervención identificada, ustedes van a poner, aquí es posible. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en el caso del triage, capacitar a la gente, monitorear quién está haciendo la selección, si lo que se está haciendo es correcto, si no es correcto, o sea, poner de intervenciones genéricas. Pero luego ustedes van a tener que empezar a trabajar el puntaje de acuerdo a la magnitud de ese problema, a la severidad de ese problema y a la efectividad que puede tener la resolución de ese problema. Entonces, por ejemplo, si yo veo que de los 4 problemas que he planteado, la magnitud de uno es 5, el otro es 3, el otro puede ser 8, el otro puede ser 1. Entonces yo voy colocando el puntaje teniendo en cuenta que la magnitud solo me admite puntajes entre 0 y 10. La severidad igual, ¿verdad? Ustedes esto lo van aplicando o asignando el puntaje en consenso, ¿verdad? No, yo creo que debería tener 8. No, yo creo que tiene 4. O el otro dice, yo creo que sí, que tiene 4. Van coincidiendo. Si no hay un punto de consenso en el puntaje, ustedes suman todo el puntaje de los 8 integrantes, en el caso del grupo 2, que son 8, suman el puntaje que le ha dado cada uno, lo suman y lo promedian y lo dividen entre los 8 integrantes para que les dé un puntaje. Eso les va a dar entre 0 y 10. Y ese es el puntaje que le van a poner en consenso y en promedio. Efectividad, o sea, ¿qué tan efectivo es que yo realmente pueda establecer una intervención que me permita dar respuesta y eliminar ese problema o minimizar ese problema que yo he identificado?
Aquí el puntaje es entre 0.5 hasta 1.5. En la matriz que yo les he colocado en el aula virtual ya está la programación con fórmulas, de manera que no tengan ustedes dificultad que les salga un puntaje errado, ¿verdad? Ustedes ahí les va a ir dando para que al final les dé el puntaje global y ustedes ahí hacen la priorización. Pero tenemos un punto que se llama factibilidad. Dentro de la factibilidad es cuando yo ya empiezo, los primeros 3 ítems de la magnitud, de la severidad y de la efectividad tienen que ver con la columna del problema identificado. La factibilidad tiene que ver con la intervención que yo he identificado como posible solución para ese problema, para cada uno de los No tengo hambre. Entonces, en la factibilidad, ustedes hay 5 criterios que es importante evaluar. La pertinencia, el tema financiero, ¿verdad? Si requiere recursos, los recursos en términos de recursos humanos, la legalidad o el marco legal que tenga y la aceptabilidad que pueda tener esa solución que yo estoy proponiendo. Entonces, cada uno ustedes ponen aquí la financiera, bueno, de 0 a 1, ¿qué tan posible es que me den algún fondo, ¿verdad? Para poder hacer esta intervención. No, quizás 0, quizás 0.5, quizás 0.3, pero no pasarse del 1. Recursos, contamos con recursos humanos para que nos ayuden. Si es sí, ¿verdad? Que tienen, ustedes lo van contabilizando igual entre 0 y 1. Legalidad, tenemos un marco normativo, tenemos un lineamiento sobre triage, tenemos un manual de procedimientos, ¿verdad? Si no tenemos es 0. Y si tenemos, ver de qué manera tenemos, pero no se usa, se le asigna también un puntaje entre 0 y 1. Aceptabilidad tiene que ver con qué tan probable es que el nivel directivo me acepte, ¿verdad? Como primer elemento, esa propuesta de intervención. Y luego la aceptabilidad, eso de cara al usuario interno. De cara al usuario externo, la aceptabilidad que yo pueda obtener por parte de mis usuarios, pacientes, ¿verdad? De mejorar ese problema que yo he identificado. Al final, como les digo, la matriz ya tiene sus fórmulas, les va a dar un puntaje y aquí ustedes van a ir viendo el que tiene mayor puntaje, de mayor a menor puntaje. En esa discriminación, ustedes eligen para intervenir el de mayor puntaje y así les va a ir dando un ordenamiento de los problemas, ¿verdad? Se elige el de mayor puntaje para la intervención. Esta es un poco la explicación que también ya está en la matriz, pero se las pongo aquí solo para que ustedes sepan a qué se refiere con magnitud, a qué se refiere con severidad, a qué se refiere con efectividad y la factibilidad, ¿verdad? Es una matriz muy sencilla, de gran utilidad y que en todos los procesos de decisión es importante tomarla. Entonces ustedes ahí tienen una forma objetiva que les genera una evidencia robusta y decir que ha sido un proceso participativo, ¿verdad? La toma de decisión de por qué intervenir un problema y no otro. Una vez tenemos ya esa problemática, ¿verdad? Y que nosotros hemos trabajado también un primer momento el árbol de problemas, podemos nosotros irnos profundizando, ¿verdad? En detallar ya esa problemática identificada y podemos hacerlo con el diagrama de causa-efecto o el diagrama de Ishikawa o también comúnmente llamado la espina de pescado, ¿verdad? Así, en términos bien coloquiales, así se le conoce. Esta herramienta fue aplicada por primera vez en 1953 y hoy por hoy, a pesar de la brecha de años que hay entre que se aplicó por primera vez al día de hoy, es vigente. Y es una de las herramientas que mayor especificidad da y precisión a la hora de poder establecer causa-efecto. El autor, ¿verdad? O el que creó esta herramienta es Kaoru Ishikawa,
¿verdad? Él lo aplicó para, no para el tema de salud, lo hizo para un proceso de fábrica, ¿verdad? Una fábrica de manufactura y en donde se identificaron una serie de problemáticas y pues él empezó a ver qué es lo que estaba generando esa situación, ¿verdad? Y cuál era la forma de poder resolverlo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan en la historia cronológica de los modelos de calidad, más o menos alrededor del año 50 es donde se empieza a hablar de los famosos modelos de la excelencia, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo se puede hacer la diagramación teniendo como cabeza el problema y las espinas inferiores, las causas y luego las otras causas a ambos lados, ¿verdad? Entonces, también en el aula virtual, en un PowerPoint, les he colocado unas plantillas, ¿verdad? Para que ustedes ahí los puedan hacer si se deciden por hacer este diagrama, ya se les facilite el ir colocando solo la información. Entonces, ¿qué es el diagrama de Ishikawa? Ya les decía, es sacar el problema, ¿verdad? Y identificar cuáles son las posibles causas que me está ocasionando ese problema. Hay diferentes formas de esquematizarla, a cual más creativa, ¿verdad? Pero yo ahí les he puesto un par de opciones que son de fácil aplicación. Entonces, ¿cuáles son las características de esta herramienta? Primero, que nos muestra las interrelaciones entre el efecto y las posibles causas, ¿verdad? En forma ordenada, precisa, de mayor magnitud a menor magnitud, si ustedes se ven, de mayor a menor, ¿verdad? Muestra las posibles problemas y la relación que tengan de una forma más sencilla y permite también simplificar un problema complejo, hacerlo más fácil de comprenderlo y también que las jefaturas y el equipo operativo pueda tener un diagrama en blanco y negro de qué es lo que está pasando y cuál es la forma de poder contribuir en su solución. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La lluvia de ideas es una herramienta que se aplica prácticamente para el resto de herramientas que vamos a ver, ¿verdad? Se va haciendo la priorización, luego se hace la aplicación de la matriz de Hanlo para definir con cuál problema nos quedamos y empezar a trabajar el diagrama o la espina de pescado en las plantillas que ya les compartí. Teniendo en cuenta que la columna vertebral, ¿verdad? Es el problema principal que nosotros queremos intervenir. Entonces, aquí vemos nosotros algunos ejemplos y aquí me voy a adelantar a esta parte que es más ya de aplicación con algunos temas. Esto, por ejemplo, se aplicó en el sector educación para ver algunos aspectos de la salud mental de los estudiantes, ¿verdad? En donde empezábamos a ver, pero el que les quiero mostrar es con mayor profundidad el tema de aquí, un tema más de la salud. Muchos de ustedes, si no es que la mayoría, han participado en las famosas auditorías de muerte materna. Y ustedes recordarán que ya hay una metodología que el Ministerio de Salud tiene años de venir aplicando que se llama la técnica del eslabón. La OPS en el año 2006 empezó a analizar, ¿verdad? Que la técnica del eslabón realmente sí nos aportaba a definir una ruta, ¿verdad? De trabajo para poder esclarecer qué es lo que estaba incrementando o disparando la tasa de mortalidad, de morbimortalidad materna infantil. Sin embargo, al cruzarlo esto con las propuestas de mejora y aplicar modelos de mejora continua, se hizo unos primeros intentos de aplicar estas herramientas. Y en el caso de El Salvador, ¿verdad? En algunas auditorías se ha aplicado y ha dado muy buenos resultados para que los equipos que están realizando las auditorías pasen de auditar un proceso de morbimortalidad con un ojo punitivo a transformarlo a un ojo de oportunidad, ¿verdad? Sin duda alguna, la muerte materno-infantil es un tema gravísimo, es un tema que todavía es vigente en el país y que genera
un descontrol en el tema de salud en todos los niveles y que también nos afecta cuando nos miden a nivel internacional porque es un indicador de desarrollo social y económico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que les estoy poniendo acá es real de una auditoría. Aquí hemos cuidado la confidencialidad, no está el nombre, ni apellido, ni lugar, ni centro, ¿verdad? Pero es una muerte materna que se dio en el 2018, ¿verdad? En donde se catalogó la muerte materna con un diagnóstico presuntivo de aneurisma abdominal y un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, a la hora de empezar a ver cuáles eran las causas o lo que había llevado a esta mujer a la muerte materna, se aplicó la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Y empezamos a ver que realmente lo que había pasado es que esta mujer, ¿verdad? Era una mujer obesa, con una anomalía anatómica en un útero bicornio, ¿verdad? Y aún así se había embarazado. Es una mujer que no había tenido una atención preconcepcional, había un alto riesgo reproductivo desde el momento que era obesa y no se había detectado, y también habían algunos elementos ya en el momento de la atención del parto, ¿verdad? En donde no había el equipo idóneo ni suficiente para poderle hacer una ventilación asistida a esta mujer que hizo un paro en la emergencia, ¿verdad? Entonces, era una mujer de 36 años, ¿verdad? Tuvo una inscripción prenatal tempranísima, ¿verdad? Idealmente, como debe de ser, a las 5 semanas. Sin embargo, no se alertaron estos problemas. Era una mujer obesa, diabética, que manejaba hipotensión y que además, ¿verdad? No se le calculó ni su índice de masa corporal para ver el alto riesgo y también no se le dio el seguimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros llegamos a la determinación de una muerte materna, no podemos empezar a pensar en cosas astrales, ¿verdad? Así como complejas, cuando la causa es la no alerta o la no entrevista profunda desde el prenatal. Y aquí empezamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la paciente, ¿verdad? El tema de la obesidad, la diabetes, esta anomalía anatómica, ¿verdad? Que eso pues es parte del tema del paciente, pero también hay un elemento de los servicios de salud, ¿verdad? Hay una falla gerencial, ¿por qué? Porque no hay una auditoría de todos estos controles prenatales, cómo se dio el desconocimiento, la gestión de la información, o sea, cómo se dio la comunicación, y así hay factores humanos, hay factores de procedimiento, ¿verdad? Ya en el caso de la paciente que llegó a la emergencia, ya en trabajo de parto y llegó prácticamente complicada, no hubo quien le hiciera una intubación. Entonces, ahí también viene el tema de la pericia, ¿verdad? Todo médico que está a cargo de una emergencia debería de saber los principios mínimos de resucitación, ¿verdad? El uso del laringoscopio, o sea, tal vez no es que se haga todos los días, pero tener el conocimiento. Entonces, ¿qué nos permitió la aplicación de esta herramienta? Poder desagregar las causas, ¿verdad?, de esa muerte materna y no solo dejarla encasillada en que fue una muerte materna porque sí, porque tenía un aneurisma, porque tenía un infarto. En realidad no tenía ninguna de las dos cosas. Lo que le dio fue una hemorragia por este útero bicornio, ¿verdad?, que en el prenatal no se le alertó en las ultrasonografías que se le habían hecho. O sea, ella fue a todos sus controles, se le hizo la ultrasonografía, pero el que leyó la ultrasonografía no alertó, no logró leerla, ¿verdad? Con todos los criterios para poder describir ese problema anatómico. Entonces, como pueden ver, esta herramienta pues es muy útil, ¿verdad? Y les permite desagregar una problemática que en términos generales nosotros podemos darle una solución quizás muy simplista, ¿verdad? Sin que eso represente realmente la verdadera causa. Entonces, esa es una herramienta que ustedes pueden ocupar
para esta problematización que están haciendo. ¿Preguntas hasta acá? No, doctora. Ok. Vamos a pasar ahora al método de las 5 S. Ya vimos las primeras herramientas que nos ayudan a enlistar una serie de problemas, a priorizar dentro de esa lista de problemas cuáles son los de mayor relevancia y urgencia a atender. Hemos visto también cómo podemos nosotros desagregar ese problema que hemos identificado como prioritario para poder definir cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Podemos ocupar el árbol de problema, podemos ocupar el diagrama de Ishikawa. Entonces, para esta primera fase que ustedes van a hacer de identificación, y que es con lo que terminamos el módulo 1 y es con lo que se les va a evaluar, tienen esas herramientas a la disposición para aplicarlas y contextualizarlas en ese documento en Word que se les ha puesto el esquema en el aula virtual, ¿verdad? Para que el próximo sábado cada grupo va a presentar lo que ha trabajado, ¿verdad? Se harán las recomendaciones de manera tal que ustedes tengan tiempo para hacer los ajustes y luego lo suban a la tarea para poder evaluarla y ya ustedes culminan su módulo 1 y ya ese producto yo se lo traslado al siguiente docente con el módulo 2 para que ustedes ya vayan poniéndole información, ¿verdad? Al documento. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, que es el programa de las 5 S, es un método que una vez que ustedes ya identificaron la problemática, les puede ser muy útil dependiendo del problema que ustedes van a priorizar. Por ejemplo, tal vez en este caso podría ayudarles mucho en el tema de triage, por ejemplo, en el tema, si quieren hacer el manual de calidad, ¿verdad? Ahí ustedes verán, ya vamos a ir viendo en qué consiste la 5S, porque es de ordenamiento de áreas, ¿verdad? Para mejorar el desempeño de cada uno de los equipos de trabajo y en el establecimiento de salud. Entonces, el programa 5S, ¿verdad? Este también es un método japonés, ¿verdad? Que ustedes saben que los asiáticos pues siempre se caracterizan por ese ordenamiento y la disciplina exagerada, ¿verdad? Que es parte de su cultura. Y entonces la ponen a disposición, ¿verdad? En el mundo occidental para que nosotros vayamos organizando. Entonces, ¿qué es el programa de las 5S o el método de las 5S? Es una metodología enfocada al orden y la limpieza para mejorar el ordenamiento de los espacios físicos, de las áreas de emergencia, de la consulta externa, de las bodegas, de cualquier área de un establecimiento de salud. Porque nosotros lo que hemos visto es que generalmente vamos acumulando todo en una bodega, ¿verdad? Los libros que nos llevan a la bodega, los archiveros que ya no se ocupan a la bodega. Y entonces empezamos a hacer un cúmulo de chatarra que lo que hace es hacer ver desordenado el establecimiento de salud. ¿Qué es lo que implica el método de las 5S entre requisitos y resultados? Primero, el requisito es la decisión de querer cambiar, definir un tiempo, una ruta, ¿verdad?, de trabajo, el equipo que lo va a hacer y promover la generación del compromiso en los miembros del equipo de trabajo. ¿Para qué? Para hacerlos más productivos, mejorar los hábitos de ordenamiento, de disciplina, de orden, de limpieza, ¿verdad?, de eficientizar su trabajo. Muchas veces escuchamos a muchos profesionales de la salud, es que tengo sobrecarga de trabajo, es que no puedo avanzar con la tarea que me han asignado porque no me queda tiempo, es que no tengo espacio donde hacerlo. O sea, podemos acumular una cantidad de excusas o de premisas, ¿verdad?, que podemos escuchar. Entonces, las 5S, ¿verdad?, aquí con sus nombres japoneses, tenemos el seleccionar, que es el seiri, el organizar, el seito, seiso, que es limpiar, seiketsu, que es estandarizar, ¿verdad? Y el disciplinar, que es el
Shitsuke, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de que aprendamos japonés, ¿verdad? Pero son las palabras que ustedes, para que se lo aprendan, ustedes lo aprenden en español. Seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Entonces, ¿por qué la 5S? Porque eso nos ha demostrado que es un método sencillo, que no requiere la erogación de fondos para ponernos a ordenar y hacer la limpieza y poner más armónico el ambiente en donde trabajamos. Mejoramos la imagen, ¿verdad? A veces, bueno, en mi época que me tocaba salir a supervisar establecimientos de salud, a veces desde que uno entra, ¿verdad?, al establecimiento ve si aquello está limpio, está desordenado, si está, cómo está, ¿verdad? A veces hay mucho sobrecarga en los pasillos de murales, de rótulos, de pizarras, que ponen gallardetes, que ponen de todo. Y a veces eso no logra dar una buena imagen al establecimiento de salud, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la intención de hacer eso. Entonces, el proceso lo que busca es hacer una limpieza y un ordenamiento ordenado, hacer una planificación, ¿verdad? Esto solo es para que vean la ruta que esto debe de seguir y ya vamos a ver más detalles. Vemos, esta es parte de la planificación, ¿verdad? Una vez que ya se va determinando cuál es el área que vamos a organizar, ¿verdad? Y también ir poniendo tareas al equipo de trabajo, ¿verdad? Es parte de generar la cultura y generar el compromiso y establecer tiempo, ¿verdad? Para poderlo hacer. Quiero invitarlos a que veamos este video. Y aquí vamos a ver a quién más. Me dicen si lo escuchan, por las favor. 5 S en el trabajo. Sí, se El escucha orden y la perfectamente. en el trabajo Ok. son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y servicios, la eficiencia del sistema Pero, productivo, doctora, la se imagen escucha, de la pero no se organización, ve. Se ve siempre la competitividad, presentación. y esto puede ayudar en la imagen Permítame. personal. Sí. Una de las causas más frecuentes Permítame. Entonces, es que le di, no sé a dónde le tengo que dar entonces, Inge. Es que ahorita el Zoom está fijado en que presente el PowerPoint, no todo el escritorio. Entonces me imagino que ahorita en su escritorio está viendo a YouTube, pero nosotros estamos viendo el PowerPoint. Ok, ¿Tiene entonces, que dejar de compartir? ok. Y lo pongo, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Ok, vamos a ver. Me dicen si lo ven después. Hoy sí se ve. No se logra ver. Dame un segundo. ¿Y Una de ahora? las causas más frecuentes de accidentes es la exposición a deficientes condiciones de orden y aseo. Sí, Algunos ejemplos pueden ser tropezones y caídas por Pero objetos entonces en lo el voy a piso. volver a poner para que no se pierdan nada. Ahí están. ¿Cómo implementar las 5 S en el trabajo? El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y servicios, la eficiencia del sistema productivo, la imagen de la organización, la competitividad y hasta puede ayudar en la imagen personal. Una de las causas más frecuentes de accidentes es la exposición a deficientes condiciones de orden y aseo. Algunos ejemplos pueden ser tropezones y caídas por objetos en el piso, golpes o lesiones por objetos que caen de sitios elevados debido al mal almacenamiento, raspones o heridas por objetos salientes o con puntas, entre muchas otras. Un lugar desordenado se convierte en una trampa para todas las personas y contribuye en la desmotivación, fatiga y aburrimiento en el trabajo. Si en tu lugar de trabajo te ocurre esta problemática, te recomendamos utilizar la metodología 5S. Las 5 S son las iniciales de 5 palabras japonesas que nombran a cada una de las 5 fases que componen la metodología. Seiri, que es igual a clasificar, Seiton, a organizar, Seiso, a limpiar, Seiketsu, a estandarizar y señalizar, y Chitsuke, a mejorar. En la fase de Seiri
se busca separar lo útil de lo inútil. En la fase de Seitón se ordenan los objetos, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. En la fase de Seiso consiste en mantener limpio el sitio de trabajo, localizar aquellos lugares difíciles de limpiar y que generan suciedad, y buscar las causas de suciedad y buscar la forma de solucionarlas. En Seiketsu se define frecuencia de limpieza o mantenimiento. Se pueden utilizar colores para señalizar y priorizar. Y en la última fase, Kitsuke, mantenerlo establecido y mejorarlo cada vez que se complete el proceso, realizando auditorías periódicas. Para lograr que las 5 S funcionen como un programa, es necesario mantenerlo en el tiempo. Por eso, el primer ciclo es como una limpieza inicial, en donde se limpia a fondo el sitio de trabajo, dejando un precedente de cómo se debe mantener el área. En la segunda verificación de seguimiento, debemos ver una optimización, es decir, que seguramente repetirás el ciclo y podrás identificar nuevos elementos que están en desuso, y deberás hacer una nueva clasificación, manteniendo lo que has hecho y a la vez identificando nuevos puntos de mejora. En la tercera revisión, se busca una formalización de las 2 etapas anteriores, es decir, que se crearán procedimientos y se comunicarán a todos los trabajadores para continuar con el proceso. Al final de este proceso, debes haber podido crear una cultura de orden y aseo en tu trabajo, bajo la metodología de las 5 S. Lo identificarás porque el personal siempre estará motivado a identificar nuevos puntos de mejora. Recuerda que es muy importante comparar el antes y el después durante todo el proceso. Si realizas la metodología satisfactoriamente, los resultados serán un ambiente de trabajo más agradable, un personal motivado y una disminución en la accidentalidad, que es la razón de ser de este proceso. Ok. Bueno, vamos a regresar a la clase. Ahí estamos. ¿Ven la presentación? Pero tenemos que quitar esto. Deme un segundito. Cinco S. Aprende con Procem. Las 5 S nacieron como parte del sistema de producción. ¿Logran ver ya la pantalla? De nuevo. Sí, excelente. Se logra ver bien. Va pasando ahorita varias Sí, diapositivas. para ponerlo llegar a al donde día. estábamos. Sí, donde estábamos. Sí, sí, las disculpas. Ok, entonces. Ahí estamos. Entonces veíamos el video, ¿verdad? De las 5 S. Siempre trato de ponerles esto para que sea de más fácil comprensión. Y en la presentación ustedes se los he puesto también ya con todo el detalle, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo paso a paso, video y clase, y les he puesto también en el aula virtual todas estas herramientas para que ustedes lo puedan ir haciendo. Entonces, en la presentación, ustedes van a ir desarrollando cada una de las etapas y ahí les voy poniendo una serie de fotos, ¿verdad? Que creo que alguien está preguntando. Ok, sí se ve, gracias. Le voy poniendo una serie de ejemplos, ¿verdad? Contarles una experiencia bastante gratificante que tuve recientemente con un grupo de alumnos de la Maestría de Salud Pública que le di la clase de herramientas y todo eso. Y este médico, ¿verdad? Un doctor, tenía un problema de orden y limpieza precisamente en su establecimiento de salud y había probado varias alternativas. Sorpresa, él pues se motivó con este método, con esta herramienta y empezó a generar una serie de talleres en el equipo de trabajo, en el lugar de trabajo. Al final, él mismo desarrolló un video con la gente de su, o sea, con el equipo local y se los presentó. Nadie del equipo sabía que él estaba haciendo todas esas filmaciones y estaba documentando todo.
Y un día que le llegaron a supervisar, él presentó el video de cómo su equipo trabajaba en equipo y había logrado ponerse de acuerdo para ordenar la unidad de salud. Entonces, esto realmente le permitió a él tener más aliados, mejorar el ambiente laboral, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con tanto ordenamiento, y pues él tomó esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, son parte de las cosas que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Poner al máximo la creatividad y vamos a encontrar en el proceso del cambio, de la mejora continua, aliados, y también vamos a encontrar detractores, ¿verdad? Que digan, ay, no, ya viene este doctor o esta doctora o la licenciada o el licenciado, ya vienen a hablar más de lo mismo y quiere cambiar. Si vamos a escuchar frases como que aquí siempre se ha hecho esto así y ha estado bien, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Entonces es bueno ir teniendo alternativas para motivar a nuestros equipos, ¿verdad? Y poderlos meter en la barca, ¿verdad? De la mejora continua y de la calidad. Entonces, en la presentación ustedes van a ir viendo, ¿verdad? La intención no es saturarlos ahora en la presentación, en la clase, todo esto, pero les he puesto en cada una de las diapositivas el paso a paso, de manera tal de que ustedes, si quieren volver a visitar el video o quieren ir viendo el paso a paso en la diapositiva, lo pueden hacer perfectamente las veces que consideren necesario, ¿verdad? Cómo tener o cómo saber cuál es la mejor herramienta o el método a ocupar, esto a ustedes la práctica se los va a ir dando. No se angustien si en la primera dicen, puchica, solo una herramienta pude aplicar. Está bien, aprenda bien esa herramienta, aplíquela las veces que necesite y demuestre que eso es lo que le ha funcionado para poder dar solución a un problema. Entonces, ahí les va poniendo una serie de rutas, ¿verdad? En las diferentes pasos de las 5 S, ¿verdad? Incluso hay una técnica que se ocupa, ¿verdad? Que es establecer la tarjeta roja, aquellos espacios que están de verdad extremadamente desordenados. Incluso yo siempre les digo, bueno, ¿a dónde se debería de aplicar por primera vez el método de las 5 S? En la casa de cada uno, ¿eh? Porque si uno se mete al cuarto de los hijos, por ejemplo, ese es el mundo de no acabar. Para los que tienen hijos me entenderán, ¿verdad? Entonces hay que empezar a motivar a ese equipo que tenemos en la casa, con las 5 S, ¿verdad? Y a veces nosotros nos volvemos acumuladores, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo. No sé si ustedes están viendo o han visto o han escuchado esta serie que está en Netflix y que también ya está en el Canal 2 también, que se llama New Amsterdam, que es sobre un hospital. No sé si algunos lo han visto, pero ahí cada episodio es una aventura y realmente, aunque no lo mencionan así, van aplicando el método de las 5 S, van aplicando la herramienta, o sea, diferentes herramientas de la calidad. Entonces, es interesante y yo creo que al final, antes de que finalice el posgrado, incluso podríamos hacer un cineforum sobre eso, ¿verdad? Que hay un montón de cosas que uno va viendo y que esa es la vida real, ¿verdad? De un hospital. Y con aplicación de cosas mínimas de bajo costo podemos hacer y marcar la diferencia, incluyendo a nuestros pacientes también, ¿verdad? En esa disciplina. Entonces, ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Todo el detalle y van algunos principios. Entonces, por ejemplo, está el primer principio cuando uno hace la clasificación es que solo lo que se necesita en la cantidad necesaria y cuando se necesita. Eso les permite ir viendo qué es lo útil y qué es lo inútil. Y dentro de lo inútil, ¿verdad? O catalogado así, dentro del inútil, ustedes van haciendo la separación de qué es lo que puede reciclarse, de lo que es lo que le puede ser útil a otro establecimiento o a otra área, ¿verdad? Y poder ir ordenando. Así vamos viendo el tema de la organización, ¿verdad? Todos los ejemplos que se van haciendo y aquí les pongo algunas figuritas para que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Cómo organizar los pasillos. A veces en los hospitales está topado de camillas, de cajas, cajas de suero, las famosas bodegas en los hospitales en donde lo que hay es venta de a veces, ¿verdad? De lo que se tiene ahí y que resta un espacio.
cómo organizar los mismos gabinetes que se tienen a veces en las hospitalizaciones para que eso se vea ordenado, armónico, ¿verdad? Miren estas dos fotos, ¿verdad? Antes del programa 5S y después del programa 5S. Entonces, si alguno de los equipos a lo largo de los módulos que se vayan viendo se deciden por aplicar el método de la 5S, vayan tomando fotografías, ¿verdad? De cómo es el hoy y cómo va mejorando conforme a la intervención que ustedes van haciendo. Lo mismo con el tema de ya para meternos en la parte de los 5 pasos de la limpieza, ¿verdad? Esto es trabajo de todos. En el ámbito de la salud, lamentablemente, en el equipo de trabajo se considera como hasta jerarquía, ¿verdad? El doctor, la enfermera, la secretaria, la asistente, el de la limpieza y el portero. Todos son importantes. No importa el cargo que tengan ni el título que tengan. Todos somos importantes y todos vivimos en la misma casa que se llama hospital tal, unidad de salud tal, clínica comunal tal, y todos somos responsables por limpiar nuestro pedazo, ¿verdad? Esto nos ayuda también, ¿verdad?, a ir organizando. Incluso podemos ir identificando otros nuevos problemas. No quiere decir que ustedes van a empezar a resolver cada problema que van encontrando, sino que los van consignando en sus cuadritos para una nueva intervención. Entonces, así pueden ir viendo ustedes, ¿verdad? Incluso se va haciendo una lista de chequeo de qué es lo que se va consignando en la clasificación, en el ordenamiento, en la limpieza, algunas observaciones que se tengan, ¿verdad? Algunas experiencias que he tenido sobre la aplicación de este método. He encontrado cosas tan curiosas como que en las observaciones me ponen, por ejemplo, la fulanita no quiso limpiar su escritorio tal día. O sea, esas cosas así. Entonces, son elementos que en el momento pueden dar risa, ¿verdad? Pero que marca a la gente, puchica, parece ahí que no quise limpiar mi escritorio, ¿verdad? Una cosa tan sencilla. O miren, no quise ordenar el área de la bodega o de los medicamentos, etcétera. Entonces, también es un poco de hacer conciencia. El lugar más limpio no es el que más se asea, sino el que menos se ensucia, ¿verdad? Eso es un principio que nosotros debemos de aprender. Podemos ir viendo también, avanzando con esto, y les quiero, hay otro principio, ¿verdad? Que en esto es donde me quiero fijar. Di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. El primero que debe de estar liderando el proceso de limpieza, de orden, de la intervención, es el jefe. Esto es como en la casa. El padre enseña a los hijos a través del modelo, ¿verdad? Del modelaje. En el trabajo es igual. No porque es el jefe no va a hacer nada, no porque es el gerente no va a hacer nada, no es porque es el súper especialista tampoco va a hacer nada, al contrario. El mejor ejemplo, ¿verdad? Es la mejor forma de marcar al equipo es con el ejemplo y sentirnos parte del equipo. Eso mejora nuestra imagen, mejora nuestra productividad, ¿verdad? Importante, volvemos a aparecer aquí con el ciclo PEVA. Si ustedes se fijan, cada vez que nosotros nos vamos profundizando en el plan de mejora o en la mejora continua, nos vuelve a aparecer el tema de actuar, planificar, hacer, verificar. O sea, eso es un ciclo que uno lo va aprendiendo y luego lo convierte en su diario vivir, en su, digamos, en su cotidiano. Esto es otras cosas que solemos ver también, ¿verdad? Debajo del escritorio está todo lo que pueda caberle debajo del escritorio, ¿verdad? Para que cuando pase la supervisión, precisamente pase esto. Carlos es un excelente ejemplo del éxito de nuestra política de escritorio despejado, pero habría que ver cómo tenemos la bodega, cómo tenemos debajo del escritorio, ¿verdad? Bueno, a mí me ha tocado ver, aunque no me lo crean, en procesos de supervisión, debajo de los escritorios, zapatos, toallas, carteras, de todo, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso también dice mucho del orden que nosotros podamos tener personalmente, ¿verdad? Entonces, ahora
yo los invito a que vean ese video con más tranquilidad, a que vayan revisando, ¿verdad? También la presentación y vayan así en el paso a paso, ¿verdad? Para que sea tengan más tiempo para revisar. Lo que vamos a ver ahora, que ya con eso prácticamente vamos finalizando la sesión de ahora, es cómo podemos, reflejar o expresar los resultados que nosotros vamos teniendo en la consignación de algunos datos, ¿verdad? Que esto ustedes pues ya lo habrán visto también en otros y lo han de manejar también muy bien. Tenemos como, por ejemplo, si queremos nosotros reflejar en el tema de la mortalidad materna o en el tema de el índice de partos domiciliares o en el número de pacientes atendidos aplicando el triage, o la relación de pacientes versus personal de salud, llámese enfermera. Yo puedo ir haciendo esta diagramación de datos, ¿verdad? Por histogramas, por gráfico de pastel, por gráfico de barra, etcétera, ¿verdad? Yo puedo ir, o gráficos de tendencia según el tema que yo vaya viendo. La idea no es hacerlos expertos en la estadística ahora, pero que ustedes sepan que hay diversidad de formas de poder expresar los datos, ¿verdad? Luego tenemos el diagrama de Pareto, que esto nos sirve para poder nosotros reflejar de una forma gráfica cuál es el problema más frecuente al más frecuente, dentro de un problema cuál es la causa más frecuente a la menos frecuente, o los efectos, ¿verdad? Y poder hacer las clasificaciones y hacer las oportunidades de mejora. Si ustedes escuchaban en el video, cuando nosotros hablamos de la mejora continua de la calidad, no sé quién tiene el micrófono abierto. Gracias. Les decía que en el video nos recordaban, ¿verdad?, de que cuando nosotros vemos alguna problemática y que vamos a hacer una intervención para mejorar, tenemos que ver esto no como un problema, sino como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Cuando vamos nosotros a donde el jefe a decirle, mire jefe, le traigo una oportunidad de mejora. No lleguemos con el problema, no lleguemos con la queja, no lleguemos con el lamento, sino que más bien decirle, mire, hemos identificado una oportunidad de mejora en esta área, en este tema, con este equipo, ¿verdad? Darle vuelta al asunto y ponerlo de una forma positiva. Esto es para que ustedes sepan, esto es más gráfico, ¿verdad? De cómo ir haciendo el diagrama de Pareto dentro de la escala de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿verdad? Y eso pues lo vamos graficando ya en esta modalidad. Hay diferentes formas de diagramar algunas de las problemáticas, ¿verdad? Ahí la creatividad. Hay dentro de los equipos de trabajo hay gente que tiene unas habilidades impresionantes y que están ahí escondiditas y de pronto ahí nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que alguien me dice, mire, yo no estoy contribuyendo con esta solución del problema, yo no puedo hacer tal cosa. ¿Y usted qué puede hacer? Bueno, a mí sí me dan los datos, yo los escribo, yo soy bueno para redactar, yo soy bueno para graficar, le puedo preparar una presentación así, o sea, hay que optimizar y potenciar todo lo que podamos del equipo de trabajo, ¿verdad? Es sacar lo mejor de cada uno para que todos se sientan parte del problema y parte de la solución, ¿verdad? Y en esa medida pues vamos ganando más aliados en el proceso. Los diagramas de flujo, vamos a adelantarnos a esto, los diagramas de flujo, sobre todo para el equipo que ha puesto dentro de sus problemas, hacer un manual de calidad, seguramente le va a ser de utilidad ocupar un diagrama de flujo. O por ejemplo en el tema del parto domiciliar, bueno, en todos los problemas que ustedes han planteado, también es posible hacer un diagrama de flujo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esquematizada la ruta de esa problemática y cuáles son los diferentes caminos que debemos seguir o podemos seguir, ¿verdad? Teniendo las alternativas, si hago el escenario A, vamos a seguir con esta ruta, si hago el escenario B, vamos a seguir con este otro proceso, e ir viendo cuáles son los cuellos de botella que yo pudiese encontrar en esa solución del problema, ¿verdad? O en la problemática misma.
Les he colocado algunos, los símbolos más frecuentes en un diagrama de flujo y lo que significa, ¿verdad? A veces nosotros nos inspiramos a empezar a hacer dibujos y ponemos todos los esquemas que encontramos y a veces no nos detenemos a ver que cada símbolo tiene su razón de ser. Entonces, aquí, como un cuadro básico, les pongo esta simbología, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo un poco más estandarizada y que lo pongan también al pie de página, ¿verdad? ¿Qué significa el rombo? ¿Qué significa la flecha? ¿Qué significa el conector? ¿Qué significa tal cosa? Para que cualquiera que lo vea lo comprenda con mayor facilidad. El manual de procedimientos, y aquí viene el tema para el equipo que ha puesto la confección de un manual de calidad. Hay que ver cuál es la problemática real, ¿verdad? El por qué a usted los ha llevado a tomar esa decisión de que es necesario elaborar un manual de calidad, lo cual a mí me parece fabuloso, pero tenemos que hacer un análisis y documentar para que cualquiera que me cuestione por qué eso y no otra cosa, yo lo pueda responder con mucha propiedad. Los manuales de procedimientos, ya hay áreas específicas y especializadas dentro de las instituciones que están ya, esa es su razón de ser para hacer los manuales. Entonces ya hay esquemas, ya hay formatos establecidos, ¿verdad? Son manuales que documentan o integran diferentes procedimientos. En el caso de un manual de calidad, nos van a decir el paso a paso de qué hacer para la mejora continua. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, tienen los lineamientos técnicos para la mejora continua. Luego se trabajó una estrategia de calidad hace un par de años en el que yo tuve la oportunidad de participar, pero que hoy con la nueva estructuración, creería yo que todavía siguen vigentes, habría que revisar, pero pueden revisar lo que ya se tiene, ¿verdad? De manera de no duplicar, o si ustedes quieren hacerlo como manera de ejercicio y hacerlo pues de una forma innovadora también, pero teniendo claro de que deben de tener bien definido cuál es la problemática que los ha llevado a tomar la decisión, ¿verdad?, de elaborar un manual de calidad. Este es un poco el esquema que se sigue para los manuales de procedimientos. Este es el esquema básico, ¿verdad? Podemos encontrar manuales de procedimientos bastante sofisticados y, puchica, pueden tener hasta 100 páginas. Yo en eso siempre hago la recomendación que un manual de procedimientos debe ser tan sencillo que no le demande a la persona que lo va a aplicar estar buscando otras literaturas para entender lo que le quiere decir. Un manual de procedimientos no debería de exceder las 20 páginas en términos prácticos. Porque un manual de procedimientos me debe decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a hacer, cómo lo voy a evaluar y monitorear y cuál es el producto que debo de conseguir y cómo lo debo de legalizar a través de las políticas, de los lineamientos, de los marcos legales, de las regulaciones, ¿verdad?, etcétera. Cuando nosotros hacemos manuales de procedimientos, nos conlleva hacer diagramas de control que me permite a mí ir haciendo el monitoreo del paso a paso, ¿verdad? Si voy cumpliendo los tiempos, si voy cumpliendo cada una de las etapas que me he trazado. Y para eso nos lleva a definir indicadores, ¿verdad? Por eso trabajar un manual no es tan sencillo, ¿verdad? Porque yo tengo que establecer cuáles son los indicadores que me van a permitir monitorear que realmente se está haciendo lo que se ha pensado hacer. Los indicadores, ¿verdad?, son medidas o son herramientas para medir el desempeño, monitorar actividades, monitorear y evaluar procesos, ¿verdad?, que establece una serie de variables. Por ejemplo, en el caso de las unidades de salud o cualquier establecimiento de salud, sabemos que ya el Ministerio de Salud, el Seguro Social, bueno, todas las instituciones del sistema de salud tienen definidos indicadores trazadores. Los indicadores de desempeño, los indicadores de producción, todo el tema, los indicadores traducidos en tasas, razones, proporciones, que es un tema más epidemiológico, ¿verdad? Entonces, hay una variedad en ese sentido.
Entonces, las propuestas de mejora de la calidad realmente están llenas de tanta creatividad, da oportunidad para las innovaciones, permite también hacer cambios incluso de actitudes y comportamientos en los equipos de trabajo, ¿verdad? Y por eso se dice que las propuestas de mejora serán acciones específicas dirigidas hacia cada uno de los problemas que se hayan detectado y que se hayan analizado, ¿verdad? Hay que pensar muy bien, hay que identificar el problema, hay que priorizar, ¿verdad? Ocupando lo que hemos visto ahora, porque eso nos va a permitir a nosotros poder establecer un direccionamiento bien estratégico, mejorar un proceso, mejorar la organización. Esto implicará analizar si la tecnología informática que tengo hoy por hoy es la que debemos de tener o se requiere algo más de punta, ¿verdad? Para poder ir trabajando hacia la instauración de una cultura de calidad y ojalá llegar al modelo de excelencia, ¿verdad? Esto requiere de una actividad participativa de los equipos de trabajo en todos los niveles bastante fuerte. Implica poder trascender al comportamiento organizacional y cambiar un poco en términos positivos, transformarla hacia una cultura de calidad, ¿verdad? A nivel organizacional y que nos lleven esta carretera, ¿verdad? Que ya veíamos nosotros en las clases previas de cómo llegar al camino de la excelencia, ¿verdad? Aplicando el método que sea, el modelo que ustedes definan. Lo importante es que tengan claro qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, con quiénes lo van a hacer, ¿verdad? En cuánto tiempo y cómo lo van a monitorear, ¿verdad? Para que esto pueda también verse reflejado en el tiempo. Calidad es hacerlo bien a la primera todo el tiempo. Eso es calidad. Y hacerlo ordinario, algo extraordinario. Es decir, que todos los días nosotros lo que hagamos, lo hagamos con lo mejor posible, ¿verdad? No porque nos están viendo, no porque nos van a dar un premio, no porque nos van a aumentar el salario. Bueno, si lo aumentan, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que porque es parte de mi quehacer, es parte de mi comportamiento, es parte de la gerencia de valores y es parte de mi cultura. Entonces, no necesitamos traer al experto más pintado del universo. A que nos dé solución cuando nosotros las soluciones las tenemos ahí. Doctora. Hola, creo que se perdió la señal, ¿verdad? Sí. ¿En dónde nos quedamos, perdón? Sí. Se quedó desde que tenía el diagrama de que tenemos que hacerlo todo por calidad y no por un salario. Que si era bueno. Okay. Okay. Aquí. Ahí, ok. Bueno, les decía que calidad es hacerlo bien a la primera todo el tiempo, ¿verdad? No porque nos están viendo, no porque nos van a premiar. Es hacer de lo ordinario algo extraordinario. Es decir, que todos los días nuestro trabajo represente una mejora continua, ¿verdad? Que disfrutemos lo que hacemos, ¿verdad? Y que veamos qué podemos hacer. Que no veamos, que en cada problema que identifiquemos no veamos el problema, veamos la oportunidad que tenemos de mejorar en ese sentido, ¿verdad? Mejorar como equipo interno, mejorar para el paciente, mejorar como institución y ¿por qué no aspirar a eso? Mejorar como un sistema de salud integrado, ¿verdad? Que es a lo que está llamado, bueno, en el marco de la nueva ley. Entonces, esto es lo que yo les tenía preparado para este día. Espero no haberlos cansado, ¿verdad? Con tanta cosa, pero un poco es ponerles en blanco y negro las diferentes herramientas que tenemos y que a ustedes les permita empezar a hacer su trabajo ya con las indicaciones que se les ha colocado. Por favor, si tienen preguntas, dudas, lo que necesiten, me escriben en el aula virtual, yo la estoy revisando.
¿verdad? Si requieren que hagamos una sesión durante la semana, nos ponemos de acuerdo cuál es el mejor horario para que ustedes puedan ir dándole esa forma al documento. El próximo sábado la clase, la sesión va a estar dedicada a que cada grupo presente lo que ha avanzado, lo que ha trabajado, para poderles hacer una retroalimentación, ¿verdad? Y que ustedes puedan también mejorar, hacer ajustes para que cuando suban su tarea, pues lo suban ya casi bien, ¿verdad? Bien hechito, para que todos puedan alcanzar, no solo por un tema de notas, sino que porque ustedes tengan esa satisfacción que han hecho la aplicación de las herramientas, que están contribuyendo a la solución de una situación, ¿verdad? A una mejora, y que bueno, que esto es el primer paso que ustedes están dando en esta experiencia que han emprendido, ¿verdad? Del posgrado, y que al final del posgrado podamos ver los resultados que ustedes pues van a ir construyendo. Tienen el para que lo lleven en su mente, en su corazón también, ¿verdad? Estos equipos que se han conformado, la expectativa es que los que están empezando terminen. Mi aspiración es verlos a toditos recibiendo su diploma de posgrado, ¿verdad? Que lo han finalizado y que no hemos tenido bajas. Así que no se desanimen, ¿verdad? Estamos en el primer módulo, casi que terminándolo. La otra sesión lo vamos a ya en la parte más práctica. Y bueno, puede estar pendiente del aula virtual en caso que tengan alguna duda o comentario. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo que no haya quedado claro o algo que quieran decir. Hola, doctora, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al trabajo, sería el diagrama causa y efecto, ¿verdad? Ahorita lo importante es identificar los problemas, hacer la priorización. Prácticamente todos los grupos van a hacer la aplicación del método de Hanlon para poder documentar cómo ha sido esa priorización y por qué han elegido un problema y no dos y no tres o cuál, ¿verdad? ¿Cuál fue el más importante de acuerdo a los criterios que vimos? Y luego eligen ya sea el árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Ustedes eligen ahí cuál quieren hacer. ¿Ok? Gracias. Excelente. Entonces, voy a estar pendiente que las 3 personas que faltan de inscribirse en los equipos, yo les voy a escribir para que puedan sumarse a uno de los equipos, que sería el grupo 3, ¿verdad? Que es el que tiene 6. Así que, si no hay más consultas o dudas o preguntas, pues les deseo buen fin de semana, ¿verdad? Que descansen un rato y que, bueno, que empiecen a trabajar en lo que vamos a presentar el otro sábado. Gracias, doctora. Igual. Feliz fin de semana a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Feliz noche.